Vamos a ponernos. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, escudriñar la palabra, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de tenerla y de escudriñarla y de poder, Señor, apropiarnos de ella, Señor. Gracias te damos. Te pido en este día que tú bendigas, Señor, a los alumnos vía Zoom y a los presenciales, Señor. Prepara sus corazones, prepara sus mentes, Señor. Prepara, Señor, su corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que esta enseñanza pueda ser provechosa para ellos, Señor, y la puedan apropiar, Señor. Bendice a mis hermanas, a mi hermana Brenda, que va a estar dando la clase de jueces, y mi hermana Olguita, que va a estar dando la clase de Ruth. Bendícela, Señor. Sé tú usándola, Señor. Sé tú, Señor, trayendo revelación y recordando lo que estudiaron, Señor. Y que tu gloria sea manifiesta, Señor, en sus vidas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los dejo con la maestra Brenda. Bendiciones a todos. Me da mucho gusto y estar el día de hoy aquí con ustedes. Vamos a comenzar con la clase de el libro de Jueces. Preparen su material, su Biblia. ¿Ven? Bueno, vamos a comenzar. Este libro es uno de los libros, pues, que nos muestra cómo puede llegar a ser nuestro corazón, ¿sí? Y recordemos el contexto en el que estamos, en el que comenzamos este libro. En el libro de Josué vemos cómo Dios les da la victoria, cómo ejercen la promesa, cómo toman potestad de la heredad que se les había dado. Ellos entran, sí, cruzan el Jordán y vemos cómo ellos empiezan a avanzar, empiezan a adentrarse en estas ciudades que el Señor ya les tenía preparadas. Amén. Y recordemos que el corazón de Dios para con ellos era entregarles esta heredad. Él ya se las había dado, él ya les había dicho que les pertenecía, pero ¿qué debían de hacer ellos? Tomarla. ¿Y qué era lo que demandaba Dios de ellos? Que fueran obedientes. Amén. Y esa es una de las cosas que el Señor demanda de nosotros. Él ya nos ha dado la victoria, ¿sí? El sacrificio perfecto ya fue hecho en la cruz. Gracias a los méritos de Cristo es de que nosotros ahora somos nuevas criaturas, hemos sido salvos por Él, que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, pero Él demanda de nosotros santidad y obediencia. Entonces, este libro de Jueces nos muestra un periodo, nos muestra una situación triste. ¿Por qué? Porque vemos el fracaso del pueblo en esta estancia, en la tierra que les había dado el Señor. Dice, después de la muerte de Josué, el pueblo abandonó al Señor y por consiguiente el Señor les abandonó a ellos. ¿Por qué? Porque su corazón se apartó, porque no guardaron la ley, porque no guardaron esa palabra que había sido dada a ellos por medio de Moisés. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos se vuelven a dioses ajenos, que ellos apartan su corazón de Dios y hacen lo malo delante de Dios. El autor de este libro posiblemente fue Samuel, como miembro de la escuela profética, y el tiempo cubre un periodo entre la muerte de Josué y la magistratura de Samuel. Jueces recibe su nombre de los 12 conductores militares ungidos por el Espíritu que el Señor levanta con el fin de salvar la nación por la situación que ocurría en el momento en que cada juez, en que cada hombre es levantado por Dios. Amén. Vamos al libro de Jueces y dice, bueno, el versículo clave es 17:6, que dice, en estos días Israel no tenía ley, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y este versículo es, vamos a decirlo, como un resumen de la situación espiritual que permeaba en ese momento, cómo era el corazón de Israel, cómo era la situación en la que se encontraban en este sentido espiritual. En primer lugar,
Dios no reinaba con ellos. Aquí ya se menciona que no tenían rey, ¿sí? Pero el Señor ya no era su Señor. Ellos ya no se sometían a la autoridad de Dios. Ellos ya no permitieron que fuera Dios y su palabra quien los gobernaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que hacía conforme a lo que les parecía bien, ¿sí? Andaban conforme a a su propia moral, a sus propios valores, bajo lo que para ellos era correcto. Y nosotros debemos de cuidarnos de esta situación. Amén. Nosotros no regimos nuestra vida, no debemos de conducirnos por lo que nosotros creemos que está bien, por lo que nosotros consideramos como bueno, ¿sí? No es bajo nuestra moral, no es bajo nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, es bajo la palabra, es bajo el corazón de Dios, bajo el dominio de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y como Señor, Él es quien señorea nuestra vida, quien tiene la autoridad y quien debe dirigirla, ¿sí? Entonces, vemos el contexto y vemos la historia que se desarrolla en este libro y después de leer este versículo nos damos cuenta que nuestros propios caminos nos conducen a una ruina espiritual. Amén. Pero cuando seguimos el camino de Dios, llegamos a esa victoria que Él ya nos ha dado. Sí, llegamos a esa bendición que el Señor nos ha preparado. El contenido de Jueces contiene el registro de oscuras épocas de declinación y de apostasía por parte de Israel en la tierra prometida. Y vamos a comenzar en el bosquejo. Y recordemos que este libro comienza después de la muerte de Josué. Y vamos al capítulo 1. Vamos al versículo 8 que dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después de los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ilmán y a Talmai. Amén. Entonces vemos cómo esta tribu conquista Jerusalén y también vemos que conquista Hebrón. Pero si seguimos más adelante, vemos que no todas las tribus fueron obedientes y que no todas las tribus lograron sacar a los cananeos de estas ciudades que ellos iban a tomar posesión. Vemos en el versículo 19, dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a hijos de Anac, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Dice, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y vamos al versículo 27, y dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betsean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Entonces vemos que ellos no logran, ¿sí?, sacar a todos los habitantes, ¿sí? No toman completa posesión de lo que Dios ya les había dado. Entonces, a una manera de cómo nosotros lo trasladamos a nuestra vida, es que cuando venimos a Cristo, nosotros debemos de rendir todo lo que somos, ¿sí? Debemos de rendir completamente todo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra vida ahora debe de ser como Él nos pide que sea. ¿Sí? Y es un proceso, cada día vamos avanzando, nuestro crecimiento debe
pues va de uno en uno, ¿no? Vamos avanzando. Pero en el avance no podemos permitir que pequeñas cosas, pecados, permanezcan, ¿sí? Nosotros debemos de darle a Dios la autoridad de todo en nuestra vida y vencer todo aquello, quitar todo aquello que no le agrada a Dios. No podemos hacer tratados de paz con el pecado o aquello que no le agrada a nuestra vida. ¿Sí? Debemos que todo sea arrancado y que todo salga. Porque si leemos en este capítulo, vemos que estos pueblos que quedaron en las ciudades fueron, los dejaron entre ellos y daban tributo, les pedían tributo. El pueblo de Israel les pedía a ellos tributo. Entonces era como este tipo de no alianza, pero no lo sacaron y quisieron tomar provecho de dejarlos ahí. Entonces nosotros no podemos pensar que nuestra obediencia parcial va a traer bendición, ¿sí? Porque ¿cuál era la indicación? Que ellos debían de sacar todo, que ellos debían de cortar todo. Vamos a Números 33. Vamos a regresar. En el versículo 55 dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejáis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espigas en vuestros costados, y os afligirán y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Entonces, ¿cuál era la indicación que ellos debían de seguir? Que ellos debían de sacar a todos los moradores, debían de echarlos. ¿Y qué pasa? Que algunos permanecieron ahí. Entonces, es bien triste esta parte en la que dice, el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Por qué? Porque significa que no conquistaron al 100% como Dios les había mandado. Entonces vemos el periodo de después de Josué y la victoria incompleta de las tribus. Vamos al capítulo 2. En el versículo en el versículo 9 dice, y lo sepultaron en su heredad en Timá, Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Aquí ya muere Josué, mueren todos los ancianos, todos los que habían visto el poder de Dios. ¿Y quién se queda? Esta generación, esta otra generación que desconocía al Dios vivo, al Dios de poder. Amén. Entonces, nosotros debemos de conocer a Dios personalmente, ¿sí? Hay veces que nosotros nos podemos conformar con conocer a Dios por lo que otros conocen de Él o por cómo se ha manifestado a la vida de otras personas. Pero Dios quiere que lo conozcamos íntimamente, individualmente, que yo lo conozca como Él quiere revelarse a mi vida, como ese Dios vivo, ese Dios verdadero, pero que nosotros lo conozcamos de una manera personal. Y dice en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces viene este periodo de apostasía, de cautividad y de rescate. Aquí vemos como un contexto de cómo ellos vuelven su corazón, ellos quitan su mirada de Dios, quitan su mirada de su Dios, el que los había rescatado, y voltean a ver a los dioses de las ciudades a las que habían entrado. Entonces vemos que ellos adoran estos dioses, o sea, que caen en idolatría, y vemos estas dos veces que se repite que dejaron a Jehová, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvieron su corazón a dioses ajenos.
Y dice en el 14, y sucedió y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía de la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y ellos tuvieron gran aflicción. Entonces, en este periodo que vemos la desobediencia del pueblo de Israel, vemos la consecuencia, que fueron entregados en manos de sus enemigos. ¿Y qué dice? Dice que no le pudieron hacer frente. Recordemos en el libro de Jueces cómo ellos pues se enfrentaron contra ciudades fuertes, pero no era por el poder de sus ejércitos que ellos salían victoriosos, sino que era porque Dios iba con ellos, porque era el poder de Dios manifestándose, su gloria, su poder. Pero, ¿qué demandaba de ellos? Santidad y obediencia. Entonces, cuando ellos deciden dejar a Dios y volverse a otros dioses, satisfacer sus propios deseos, incluso, ¿qué pasa? La presencia de Dios ya no iba con ellos y ellos son entregados. Y aquí vemos cómo también la palabra se cumple, que a ellos se les había dicho, obedece y vas a ser victorioso, pero desobedece. ¿Y qué decía en Números? Que los moradores iban a ser como aguijón contra ellos, que iban a hacerles de aflicción, y vemos que eso también es cumplido. Entonces, si seguimos leyendo, vemos del versículo 16 al 23 un resumen, de alguna manera, de todo lo que va a acontecer en el libro de Jueces, cómo ellos eh, en esta situación espiritual en la que se alejan de Dios, son tomados y llevados en un cautiverio dentro de la tierra que se les había prometido, donde iban a ser saciados, de donde iban a comer del fruto bueno. Ahora van a pasar aflicción. Dice en el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, aquí nos da este resumen de cómo el corazón de Israel va en declive, ¿sí? Vemos que ellos llegan a la tierra prometida con valentía, que ellos toman y ellos van fuertes y va el poder de Dios con ellos, pero conforme se van alejando de Dios, van en declive, y dice que una generación volvía más corrompida que la anterior, ¿sí? Porque ya no conocían a Dios, ya no conocían quién era Él, lo escuchaban y, y veían su poder, pero se olvidaban de Él. Entonces, nosotros debemos de recordar siempre lo que se les aconsejó a ellos al inicio, antes de entrar en la tierra, que recordaran la palabra, que recordaran cuáles eran los estatutos, cuáles era la ley que Dios les había dado, y que recordaran su poder, ¿sí? Porque Dios sabía que iban a enfrentar a todos estos pueblos y que podían ser tentados, pero cuando nosotros no olvidamos quién es Dios, y cuando nosotros nos esforzamos y nos comprometemos por ese crecimiento espiritual en nuestra vida, por seguir a Dios, Él va a estar con nosotros y vamos a salir victoriosos, vamos a tomar posesión de la victoria que Él ya nos ha dado. Entonces vemos que hubo 12 jueces, excluyendo a Abimelech, que fue un hombre que tomó posesión usurpando esa autoridad. Vamos a leerlo más adelante.
pero nos marca tres hechos importantes en cada uno de los jueces, y era que eran llamados por Dios, que eran investidos de un poder especial y que la mayoría de ellos pertenecía a lo que Pablo diría lo vil del mundo. Vamos a 1 Corintios 1:27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, estos hombres y mujeres fueron escogidos por Dios. Dice que Él en ciertos momentos los llenó de su espíritu, los fortaleció y los llevó a la victoria para que el pueblo saliera del cautiverio al que ellos solos habían permitido entrar por su desobediencia y porque su corazón se había alejado de Dios. Pero vemos características de estos hombres que tal vez no los hacían, pues, idóneos para la tarea, ¿no? Vemos que uno de ellos es hijo de una prostituta que, pero es usado por Dios. Y vemos también el carácter de cada uno y no todos eran, pues, de un carácter que pudiéramos decir excelente, pero aún así Dios era fiel. ¿Por qué? Porque Él les había dado una promesa, que Él iba a estar con ellos y que Él los iba a sacar, que Él les iba a dar libertad cuando ellos volvieran su corazón a Dios. Entonces vemos también la misericordia, aunque ellos fallaban y aunque vamos a ver que era un ciclo vicioso, son historias que se repiten en este patrón de cómo ellos iban desobedeciendo, cómo ellos iban llevados a cautiverio y en esa esclavitud, en esa opresión, ellos gemían y pedían el socorro de Dios. Dios los escuchaba. Amén, porque los amaba, eran su pueblo escogido. Él les había dado la promesa y les había dado esa palabra de que nunca se iba a olvidar de ellos. Pero es bien triste cómo podemos llegar a nosotros olvidarnos de Dios y a caer en lo que para nosotros parece bien, para lo que nosotros parece correcto. Entonces vamos a hablar un poco de los jueces que podemos decir que son un poco más relevantes de alguna manera. Dice este ciclo vicioso, Israel se aleja de Dios, sufre las consecuencias de alejarse de Dios y en esta situación a la que llegan ellos claman y Dios escucha su clamor y Dios levanta un juez para que ellos sean librados, para que ellos sean rescatados, para que haya una restauración y una retribución. Pero ¿qué pasa? Viene este tiempo de paz después de que ellos tienen la victoria y vuelven a alejarse de Dios y comienza de nuevo este ciclo. Entonces vamos a hablar de la vida de Otoniel. Vamos al capítulo 3. Dice en el versículo 1, estas pues son las ciudades que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces vemos cómo Dios prueba su corazón, cómo Dios permite muchas cosas, pero en nuestra vida lo podemos ver. Vamos a pasar por situaciones en las que vamos a ser probados, nuestro carácter va a ser probado. Y aun cuando fallamos, Dios es bueno, escucha nuestro clamor y viene a nuestro rescate, ¿sí?
Nosotros ya hemos sido redimidos, nosotros ya hemos sido salvados, hemos sido limpiados por su sangre, pero pues no hemos llegado a esa plenitud, a esa estatura a la que cada día vamos avanzando. Entonces fallamos, pero tenemos esta promesa y este consuelo, que Dios es misericordioso y nos perdona y nos restaura otra vez. Es como, yo veo, por ejemplo, a las mamás que salen y llevan a sus bebés bien limpiecitos, bien arregladitos, y pues el niño como es, quieren jugar, se quieren tirar al piso, quieren andar comiendo, no tienen cuidado y se ensucian. Y ellos vuelven a limpiarlos, ellos vuelven a vestirlos bien y los cuidan. Y así es Dios con nosotros. Podemos ver su amor cuando a pesar de nuestras fallas, a pesar de que somos obstinados, a pesar de que confiamos en nosotros mismos, Él nos recuerda, aquí estoy, vuelve a mí y yo te limpiaré y te voy a llevar a ese lugar que tengo preparado para ti. En el versículo 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel 8 años. Entonces vemos la consecuencia de que ellos sirven a otros dioses. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, ellos clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenas. Entonces vemos este primer juez que es levantado. Vemos cómo Dios escucha el clamor y manda a este hombre para libertarlos, para librarlos de la mano del rey de Mesopotamia. ¿Y cuánto es el periodo que reposa la paz sobre la tierra? 40 años. ¿Pero qué pasa? Vuelven a servir. Dice, Israel hizo lo malo sirviendo a los Baales y a las imágenes de acera. Nosotros, pues, tal vez ya no servimos a ningún dios o sí, a un dios del mundo o algún santo, ya no tenemos tal vez imágenes en nuestra casa, pero ¿cuáles son esos dioses del mundo a los que nosotros podemos servir ahora? Son todos aquellos que nos apartan de Dios y que le quitan el primer lugar que le corresponde en nuestra vida. Puede ser desde lo más sutil. Incluso puede ser alguien en nuestra familia que al que le damos prioridad o que lo ponemos en el primer lugar de nuestro corazón, nuestro trabajo, los quehaceres en la casa, tal vez no sé en los adultos, ¿verdad? Pero los jóvenes, el celular, malas amistades, conversaciones incorrectas, ¿qué más podría ser? Nuestro trabajo, la escuela, una posición allá afuera, ¿sí? Nosotros debemos de cuidar a qué le estamos poniendo nuestro corazón y que Dios nos dice que está mal, que es incorrecto. El primer lugar, nuestro primer amor a esa persona a la que le debemos servicio y le debemos honra y gloria nada más, es a Dios. Entonces, ¿cuáles son esos dioses que están tomando el lugar que le corresponde a Dios? Dice, la ira se encendió contra ellos. ¿Y qué pasa? Pasan cautividad, pasan por este tiempo en el que son oprimidos. Y hay veces que nosotros pasamos por la consecuencia del pecado, ¿sí? ¿Y qué debemos de tener? Un corazón que esté presto para arrepentirse y hacer cambios, ¿sí? Porque vamos a ver que después de que ellos son libertados, de que ellos son rescatados y que hay paz, vuelven a caer en idolatría, vuelven a caer y se desvían de su corazón. Entonces podemos ver que no había un arrepentimiento genuino.
¿sí? Es como al principio cuando Dios les dice que los iba a entregar a, a estas ciudades, a estos hombres, dice que ellos levantan un holocausto al capítulo 2, en el versículo 4 dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ellos lloraron porque sabían la consecuencia que iban a ser echados delante de aquellos hombres. Y dice que ofrecieron sacrificio, pero no hubo un corazón genuino que cambiara y que no pecara contra Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos caer en este dolor, en derramar nuestras lágrimas por la consecuencia que viene, pero no porque estamos arrepentidos de haber pecado contra Dios. Entonces, cuando el Señor nos llame la atención, cuando el Señor nos confronte por el pecado, nosotros debemos de tener este corazón de arrepentimiento, un arrepentimiento que dé fruto genuino, ¿sí? Porque si solamente lloramos por las consecuencias, no va a haber un cambio en nuestra vida, no le estaríamos rindiendo a Dios esa situación. ¿Y qué va a pasar? Que tarde o temprano vamos a volver a caer en ella porque no la rendimos a Dios. Entonces vemos ahora la historia de Ahod, dice que es el hijo de Gera de la tribu de Benjamín, dice que era un hombre zurdo y que por medio de él los israelitas son librados de Hebrón, el rey de Moab. Y vamos al capítulo 3, en el versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón. Dice que ellos envían con Ahod un presente al rey y que cuando él va y se le presenta al rey, le dice que le tiene que decir un secreto, que le tiene que decir algo. Entonces, ¿qué hace el rey? Saca a todos de la habitación en donde estaban y se queda solo con Ahod. Entonces, cuando Ahod se le acerca, ¿qué hace? Él ya llevaba una estaca de su lado derecho. Entonces, cuando se acerca, lo saca y dice que atraviesa a Eglón. Y dice la palabra que era una persona robusta, que era un hombre ah, pues, grueso. Dice que pues, era alguien que estaba gordito. Entonces dice que atraviesa completamente su vientre hasta que sale estiércol también. Entonces vemos cómo Dios le da esta victoria a Od. ¿Por qué? Porque era Dios con él, ¿sí? Y vemos que después de que él mata a, al rey, vamos al versículo 27, dice, y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Ahod sale de la habitación del rey y se va, y va por el pueblo, por el ejército de Israel, ¿y qué pasa? Ellos descienden y toman la ciudad de eh, Dice que, dice, tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces, vemos que es uno de los jueces que Dios había levantado a Israel. ¿Y cuánto tiempo pasa de paz después de él? 80 años. Pero después vuelven a hacer lo malo delante de Dios y Dios levanta a Débora, una mujer profetiza, que algo que yo puedo ver en ella es de que ella siempre reconoció que el poder era de Dios y que iba a ser la gloria de Dios, que si Dios iba con ellos sabían que ya tenían la victoria. Y dice, la profetisa Débora acompaña a Barak a la guerra. Vamos al versículo 6, dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Noam, de Cedes de Neftalí,
y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré a ti al arroyo de Cisón, a Sisara, capitán del ejército de Jabes, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Entonces vemos que ella le habla a Barak y le dice, ¿no te ha dicho Jehová que vayas? Entonces Barak dice, yo iré si tú vienes conmigo. Entonces Débora acompaña a Barak, dice que es una juez que vivió en el periodo de los jueces luego de la conquista de Canaán por los hebeos. Es una juez con un sentido judicial. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que la gente iba con ella cuando tenían asuntos para pedirle, para consultarle, para que les diera sabiduría. Dice que era una mujer con autoridad y que el tiempo en el que gobernó fue de 40 años. Entonces vemos que Dios les da la victoria, que Barak toma la ciudad y que Sisara muere y trae esta paz delante, eh, esta paz para el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que viven en paz durante 40 años. Se levanta un cántico en el capítulo 5 y vamos al capítulo 6 y vemos ahora un juez un poco diferente a los anteriores. Si vemos, cuando leemos la vida de los jueces anteriores, vemos que pues eran hombres que conocían a Dios, pero conforme van avanzando los jueces, vemos que ya el corazón ya es uno que no conoce completamente a Dios y vemos cómo es esta decadencia. ¿Por qué? Porque sale el carácter humano, ¿sí? Y no ese carácter que Dios nos da. Dice en el capítulo 3 del versículo 6, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. En el 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces vemos que ellos estaban siendo saqueados, ¿sí? Por los de ese lugar. Entonces, Gedeón es levantado, el Espíritu de Dios va con él y dice que su nombre significa constante y dice también recibe el nombre de Jerobal, que quiere decir que va al contienda. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla a Gedeón, él va a la casa de su padre y dice que quita el altar que se había levantado hacia Baal, ¿sí? Y lo hace de noche porque sabía que iban a acusarlo, que iban a irse en contra de él, porque estaba quitando el altar a un ídolo. Y dice, Gedeón derriba el altar de acera, fue un campesino guerrero y fue juez de su ocupación. Fue hijo de Joás de la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés, y dice que en ese lugar fue donde vivió otro valle de Jezreel. Dios iba a darle la victoria al pelear contra los madianitas. Y dice que cuando él se levanta con los madianitas para ir a pelear contra ellos, iba con 22,000 hombres. Pero Dios le dice, no lleves tantos, porque no sea que el pueblo crea que tiene la victoria por el poder de ellos. Entonces, Dios le da ciertas indicaciones y le dice, vas a ir reduciendo el número de hombres que van a ir para pelear y llegan hasta 300 nada más. ¿Para qué? Para que fuera la gloria de Dios quien les daba la victoria. Sí, para que ellos no se vanagloriaran a sí mismos, sino que la gloria iba a ser completamente de él. Algo triste de la vida de Gedeón es de que él levanta un efod de oro y después el pueblo vuelve su corazón y se levantan en idolatría por esta acción. Pero vemos que es un hombre que Dios usa para darle la victoria al pueblo y que es usado para traerles paz. Y después se levanta este juez Jefté, este hijo de una ramera,
que es desechado por sus propios hermanos fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque no era de la misma madre que ellos. Entonces él se va, pero después cuando viene juicio, cuando viene ah, otra vez este tiempo de aflicción, los ancianos van por él y le piden que regrese para que pelee por ellos. Dice que habitó en la tierra de Tob con hombres ociosos y dice que es un guerrero victorioso. Su nombre es Jefté y es uno de los jueces que vivió una época de crisis. Vamos al capítulo 11. Dice en el 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y dice en el 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos. ¿Por qué? Porque había hecho voto con Dios, ¿sí? Que iba a entregarle, que iba a darle esta ofrenda de la persona que saliera, la primera persona que saliera cuando él regresara a la ciudad. Entonces, dice que ella, pues, llora porque era virgen. Entonces, ella iba a ser llevada al templo y ya no iba a poder salir de ahí, no iba a poder casarse. Ella iba a ser dada por este voto que su padre había hecho con Dios. Entonces vemos que debemos de tener cuidado con las promesas que le hacemos a Dios, los votos que hacemos con Dios, porque hay veces que prometemos cosas y cuando se cumple algo que nosotros, se cumple ese voto que hemos hecho con Dios y Dios lo demanda de nosotros y es algo que nosotros atesoramos más que a Dios nos va a costar trabajo, pero Dios demanda de nosotros que seamos fieles. Entonces, bueno, la palabra nos habla acerca de más jueces, pero vemos todo en todos ellos este ciclo de desobediencia, de cómo el pueblo se aleja de Dios, pero tiene misericordia Él de ellos y levanta estos jueces. ¿Para qué? Para que ellos sean rescatados y liberados. Y bueno, vamos a seguir con el libro de Ruth. Le cedo la palabra a la maestra Olga. Gracias. Bueno, este es un libro que nos va a gustar mucho. Bueno, yo creo que todos lo hemos leído. Es un libro de amor. Vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos, pero la historia de Ruth, en 4 capítulos. Pero es un libro de amor. La verdad es que es un libro muy importante porque habla del amor, pero sobre todo del amor de Dios para nos muestra cómo el amor de Dios eh, hace posible lo imposible. Y este libro básicamente habla de la obra redentora, propiamente del Salvador. Ahí es donde inicia la obra del Salvador. No voy a inundar mucho en esto porque tenemos poco tiempo, pero básicamente Ruth fue un personaje muy importante en la historia de Israel, puesto que ella es parte de la antecesora de ahora sí, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo importante de este libro, que dentro de una historia de amor nos habla que ella es punto clave que Dios utilizó para que nuestro Señor Jesucristo llegara. Y con esa parte nos vamos a quedar ahorita en este libro. Vamos a irnos rapidito porque ya tenemos poco tiempo. Aparte, recordemos que Rahab, la que vimos en el libro de Josué, les dije que ella fue salva, ¿verdad? De la destrucción, pero también se añadió a la genealogía. Ella se casó con Salmón y Boaz, el que se casa con Ruth, es hijo de ellos. Entonces vemos a Ruth, que es la siguiente, que no es del pueblo judío, pero se va a añadir también a la genealogía.
Dice Ruth, el libro de la gracia redentora, autor atribuido a Samuel. Tiempo nos habla del periodo de Gedeón, 10 años aproximadamente. Características, su tipología es abundante y muestra un eslabón de la familia mesiánica. El versículo clave es Ruth 1:16, dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vayas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso se lo está diciendo a su suegra, a Noemí. Y ahí vemos partes muy importantes de lo que Ruth le dice, pero nada más lo voy a mencionar así rapidito, porque dice, no me pidas que te deje, porque Noemí le decía, ¿verdad? A ella y a su otra nuera, que se quedaran ahí, pero ella dice, no me pides que te deje, ahí ven el amor tan grande de ella, o sea, ella estaba dispuesta, ¿verdad? Y lo dice, a donde tú vayas yo iré, ella estaba, renunciaba a todo, pero lejos de todo eso, ven el plan de Dios, o sea, ven el plan de Dios a través de esta historia de amor. Dice, donde quiera que tú vayas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y sobre todo esta parte dice, y tu Dios será mi Dios. Ella estaba renunciando a todo lo que ella era, porque ella no era de ahí, era moabita, ¿verdad? Luego dice, propósito del libro. Traza traza la genealogía de David para ser perpetuada para siempre en Jesucristo. Y lo vemos en Ruth 4, 17, 22. Y gustan anotarlo. Sí, lo anotamos para no. Para seguir, sí, porque para tenemos seguir. poco tiempo. Sí, dice, mostrar como una mujer gentil moabita fue incluida en el linaje de Jesucristo. Fíjate, o sea, una mujer, por ejemplo, Dios no hace excepción de nadie. Nadie. El que confía en él. Ajá, así es. El que confía en él, el que tiene fe en él, el que renuncia a todo lo demás, Dios lo utiliza. Y a ella le sucedió así. Dice, anticipando la gracia universal del Mesías. Enseña la oportuna provisión de Dios para tornar una situación triste en una bendición, porque acuérdense que ella, si regresaba con Noemí, estaba destinada a nunca casarse, a ser, me imagino yo, como aislada de alguna forma entre todo lo que el pueblo de Israel. Aparte, moabitas no podían ir al pueblo porque iban a morir. Así es. Pero ella dijo, yo me voy. Ella renunció, ella se arriesgó. Determinada. Así es. Ahí es una historia muy bonita. Luego dice, bosquejo rápido. Tampoco, nada más lo anotan porque no vamos a pasar ahí. Dice, capítulo 1, la muerte. Y eso nos habla de cuando ellos salieron de alguna manera y mueren por hambruna, ¿verdad? Lo que era el esposo de Noemí y de Ofra y de Ruth. Luego nos habla del capítulo 2 de la gracia, o sea, cómo cuando regresan ellos, cuando ya vuelven Noemí y con Ruth, ¿verdad? Luego nos habla en el capítulo 3 de la fe, ¿sí? Y luego nos habla en el capítulo 4 del amor redentor, porque básicamente esta es la historia, en ese amor redentor, porque es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos redimió, ¿verdad? Pero, si voy muy rápido, ¿en que no anotan? Pero me dice. ¿Sí? Luego dice, Ruth decide qué decisión, lo dice, Ruth decide qué decisión tomó Ruth. Dice, Elimelech, su esposo, su esposa Noemí y sus hijos Marlon y Kelion viajan a Moab debido a la hambruna en Belén. Y si vemos la historia, hubo varias hambrunas, pero esa hambruna era muy fuerte, ¿sí? Pero también ellos estaban yendo, pero estaban de alguna forma incurriendo en una cosa que no deberían de hacer. Por eso finalmente ellos mueren ahí. ¿Sí? Dice, los 3 varones mueren dejando a 3 viudas sin descendencia. Murieron los 3, él y sus 2 hijos. Por eso ellas quedan viudas. Las 3, Noemí y sus 2 nueras, ¿verdad? Luego dice, Noemí decide regresar. Persuade a Orfa, o sea, una de sus nueras, para que no la siga. Pero Ruth decide no abandonarla. Y es lo que vimos al principio en el versículo clave. Lo anoto. Lo dice, Ruth sirve en campo, llegó a trabajar. Dice, Ruth pobre y extranjera busca alimento.
Es verdad, o sea, Ruth va como quien dice, a recoger las espigas. Pero a mí lo que me llama la atención es que Ruth, yo pienso que en el camino iba platicando con ella y cómo es, cómo se dicen, cuáles son sus... Sí, entonces, porque llega y la palabra menciona que ella dice, déjame, voy a espigar. Sí. Ella ya sabía la costumbre, que pobres viudas tenían derecho a ir a los campos a recoger de lo que se les caía. Qué bonita historia. Ah, Lo dice, providencialmente Dios la guía hasta el campo de Boz, un hombre rico de la familia de Elimelech, pero ella no sabía, y tampoco sabía a qué campo estaba llegando, porque ve a campos, pero ella voltea y decide ir a ese campo. Quiere decir que había un propósito, un plan perfecto de Dios. Lo dice, Boz reacciona con bondad, brindando protección a Ruth y bendiciéndola. Ella encuentra gracia, ¿sí? Él la ve con ese, yo me adentré un poco a la historia y dice como que fue amor a primera vista, ¿no? A primera vista. aparte, recuerda que cuando llega alguien que no es de ahí, todo el mundo, ¿y quién es? ¿Quién es? Y se sabe todo. Y lo dice, Noemí revela a Ruth que vos es su pariente redentor. Y recordemos la historia de Israel y lo que significaba el pariente redentor. Que cuando una persona, su pareja muriera, pero fuera israelita, pues al pariente cercano, pues él le iba a tomar de alguna forma posesión de todo lo que significaba ella con todo, ¿verdad? Ajá, de la posesión De la y de la posesión. esposa, porque no tuvo hijos, iba a tener descendientes con el nombre del muerto. Así es. Dice en el 3, dice Ruth descansa a los pies de quien se recostó. Dice que normalmente ellos hacían una fiesta donde, yo me imagino así, como que Término de la ciega. el término de la ciega, y ellos daban gracias a Dios, agradecían a Dios y culminaban en ese agradecimiento con una fiesta. Pero Noemí le dice a Ruth lo que tenía que hacer, precisamente porque era un plan perfecto y un plan divino, ¿no? Por eso dice, a los pies de quien se recostó, va Ruth y se recuesta a los pies de vos, porque es la indicación de Noemí. Dice, vos tenía una obligación moral hacia Noemí. Ella cede ese privilegio a Ruth, la envía a vos. Recordemos que vos era el dueño de todo eso, ¿verdad? Dice, un acto simbólico, vamos a ir anotando porque ya es poco tiempo, dice, un acto simbólico yacer a los pies de vos. Vos estaba dispuesto a redimirla a ella, pero ¿qué creen? Había otro pariente antes. Se complica la historia, había otro pariente antes. Él estaba dispuesto, pero él dijo, él tenía que cumplir porque era un hombre sabio, era un hombre que recto, ¿sí? Dice, había un pariente más cercano, o sea, él no podía todavía redimir, él tenía que aplicarse a esa ley, por decirlo así. Pero él no iba a parar. No, no iba a no iba a dejar las cosas inconclusas. Así como nuestro Dios con nosotros. Así es. Ruth recompensada. ¿Qué significaba redimir? Vos expone el asunto al pariente cercano. Tendría que pagar el precio de la propiedad y casarse con Ruth. Y habla la historia que cuando ve al pariente cercano y le dice al fulano, porque no menciona el nombre, al fulano, y le dice, pues él primero estuvo dispuesto, pero cuando le dice que tenía que casarse y todo, y ahí ya no aceptó él. Y entonces, ¿qué creen? Pues salga vos, ¿verdad? Y que dijo, pues, aquí estoy. Entonces dice, él se negó, o sea, el pariente que se supone que seguía, ¿verdad? El fulano, como lo menciona la Biblia, dándole el derecho a redimir a vos. Se realiza la boda. Ruth tiene un hijo que se llama Obed, dice, quien se convierte en el abuelo de David y ancestro de Jesús. ¿Ven hasta dónde llevó la historia? Qué bonito, ¿no? El plan de Dios que tenía en esa mujer, ¿no? Tan sencilla y una extranjera en ese pueblo, ¿no? Pero Dios así nos ve, Dios es el que va a utilizar para su obra, no importa de dónde sea, no importa si es pobre, si es rico, Él lo utiliza porque es para su propósito. Dice, redimir, pagar el precio, rescatar, comprar al cautivo. 3 requisitos del pariente redentor. Ser pariente de sangre, esos eran los requisitos que debería tener el pariente redentor. Estar dispuesto a redimir, pagar el precio de la redención, y esto incluía matrimonio,
y extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Está en Ruth 3:9 y en Ezequiel 16:8 lo podemos ver. Lo vamos a anotar nada más. Me dicen cuando ya. Y dice, referencia profética, el pariente redentor, es una tipología básicamente de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro redentor. Es un libro tan pequeño, pero tan profundo, tan profundo. Dice, ley del levirato, redimir a un pariente pobre de una situación adversa. Eso fue lo que le sucedió a Ruth. El Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a la cruz para hacernos hijos suyos. Al ser parte de la familia de Dios, Cristo nos redime de la pobreza espiritual y nos rescata de la esclavitud del pecado. Ahí vemos la tipología de este libro, del pariente redentor. Jesucristo es nuestro redentor. Aplicación práctica. Nos enseña, primero, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo vemos en Ruth. Un ejemplo de la mujer virtuosa está en Proverbios 31. Además de ser comprometida con su familia y depender fielmente de Dios, vemos a una mujer de sabias palabras, amorosa, amable y respetuosa. Todas las características que tenía Ruth iban a ser usadas precisamente para este fin. Tú y yo tenemos ciertas características que nos ha dado el Señor y es precisamente para un fin y un propósito que Él tiene en nosotros. Yo veía a Brenda ahorita cómo compartía el libro, con qué profundidad y con qué amor, o sea, y cómo lo escudriñó y qué bonito. Son las características que Dios le da a ella para que pueda transmitir una enseñanza de Él. Tú y yo tenemos ciertas características, así como Ruth las tuvo, pero es para la obra de Él, es para el propósito de Él. Y vemos ahí que se cumplió, y tan grande es este libro, que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que de ahí nace, y de ahí nace su obra perfecta, que es el principio del amor de Él a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, con eso terminamos, nos queda agregar algo. Bueno, pues vemos ahí que este Proverbio 31 que habla de la mujer sabia, pues fue basado en esta mujer, en estas cualidades. Y vemos también algo, una frase que me gustó mucho de un predicador que escuché hace tiempo y me encantó, hablando de este libro de Ruth. Dice, no es lo mismo saciar tu hambre que vivir en opulencia, en abundancia. Y esto fue lo que pasó con Ruth. Pudiera haber dicho, Noemí, pues está bien, tenemos comida,